Buenas tardes, mi nombre es Claudia Rocío González. Hoy les expondré cómo se aplica el método de los nodos para determinar el valor de las fuerzas internas en la cercha. Entonces, bueno, acá les muestro el diseño de la cercha, el diseño de la estructura de sus fuerzas externas y sus medidas. Estas serían las medidas y de igual manera sus nodos que serían A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K y L. Sabemos que esto es una figura simétrica, entonces esto quiere decir que los valores que hallemos acá en la parte izquierda serán los mismos en la parte derecha. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hallemos, por ejemplo, BC, los valores de acá, entonces F tendrá los mismos valores, o AL, entonces GH tendrá los mismos valores. Sabemos que cuando se tiene una armadura, las características de sus elementos están trabajando ya sea en tensión o en compresión. En tensión quiere decir que es negativo, positivo y en compresión sería negativo. Y esto pasa porque las cargas están actuando directamente en los lados. Bueno, entonces el primer paso sería que nosotros halláramos las reacciones en el apoyo de toda nuestra estructura o armadura, que sería entonces el apoyo sería en A y en G. Entonces después de esto entonces empezaríamos calculando las reacciones. ¿Cómo las calculamos? Entonces las calculamos aplicando el método de equilibrio de cuerpos rígidos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que primero hallamos la sumatoria de Fx igual a 0, después la sumatoria de Fy igual a 0 y después la sumatoria de momentos en cualquiera de los puntos 0, que ya puede ser en A o en G. Entonces acá lo estamos hallando en A. Entonces, empezamos con la sumatoria de fuerzas dirigidas en X, entonces la sumatoria de Fx es igual a 0, entonces como está la dirección nos indica que es positivo. Tenemos la carga X que es la única fuerza en la dirección X, entonces como es la única vale 0, entonces a X nos quedaría igual a 0. Después hallaríamos la sumatoria de fuerzas en Y. Como la sumatoria de fuerzas en Y está hacia arriba, entonces sería positivo. Entonces, sabemos que AY más Y menos la sumatoria de todas las fuerzas externas es igual a 0. Entonces, AY más Y nos daría igual a 21. Después de esto aplicaríamos la sumatoria de momentos en alguno de los puntos, entonces como habíamos indicado, entonces la hallamos en A. Entonces la sumatoria de momentos en A, entonces como es en A, entonces va con las manecillas del reloj, entonces nos quedaría en positivo. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Entonces hacemos nuestra ecuación, entonces que hacemos la sumatoria de, de L, de K, de J, de I y de H. Entonces, y después la multiplicaríamos por 3.5. Entonces, cada una de estas la sumaríamos por cada una de estas más 1.75 que sería G por 6 que sería nuestra distancia de AY y GY. Menos GY, entonces como GY está en contra de las manecillas del reloj, por eso es menos por 6 igual a 0. Entonces haciendo nuestras operaciones, entonces saldría GY igual a 10.5 kN. Entonces como es para arriba, entonces nos daría la flecha para arriba nos daría positivo. Entonces ya después haríamos la ecuación de Fy que se tiene que AY es igual a 21 kN menos GY que sería esta, entonces nos quedaría AY igual a 10.5. Como vemos GY y AY es igual, ¿por qué? Porque como la figura es simétrica, entonces nos quedan los mismos valores en AY y GY. Bueno,
Entonces, ya después de que hacemos esta operación, que ya tenemos las tres reacciones de apoyo, que esa sería el primer paso, las reacciones de apoyo, la sumatoria de Fx, la sumatoria de Fy y los momentos. Y la sumatoria de momentos, entonces procedemos a calcular las cargas en cada barra. Entonces esto quiere decir que para esto lo haremos por el método de los nodos, que se puede manejar solamente dos incógnitas, pues no se puede manejar más. Entonces allí se aplicaría solo el equilibrio de partículas en los nodos, entonces los nodos AB, LB, BK, CK, CJ y JB. Entonces allí solo aplicaríamos el equilibrio de partículas. Entonces empezaríamos con AB y AL. Entonces hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces nos dirigimos a nuestra flecha y nos miramos que entonces tenemos AL, que sería este, AB, esto sería AY y acá. Entonces, a ver, como miramos que las flechas van hacia acá, sería positiva, L también. Entonces aplicamos la sumatoria de momentos. Las cargas internas serían A y L. Esas serían nuestras cargas internas. Entonces haríamos la sumatoria de momentos. Entonces, AL, primero entonces hacemos la sumatoria en X, entonces AL más AB por coseno de 30 igual a 0. Y en Y sería 10.5 menos, porque como es la flecha va hacia abajo, entonces sería menos 1.75 más AB, que sería esta, por el seno de 30 igual. Entonces se hacen las respectivas ecuaciones, operaciones y entonces nos daría AB igual a menos 17.5 kN. Entonces como está en negativo, entonces sería una carga de comprensión, la AB. Y AL entonces sería 15.155, entonces como está en positivo sería un resultado de tensión. Ya después de esto, pues como la mayoría de ecuaciones nos van a arrojar de dos ecuaciones, entonces utilizaríamos el método la mayoría van a ser ecuaciones con dos incógnitas. Entonces por lo anterior la mayoría utilizaríamos el método de Gauss-Jordan por reducción para sacar el resultado de nuestros nodos. Entonces seguiríamos entonces haríamos lo mismo en todas, entonces hallaríamos AL, LK y LB. Entonces AL, LK y LB. Entonces LK menos AL, entonces igual a 0. Entonces nosotros ya hallamos AL, entonces AL es 15.155, entonces reemplazamos nuestros valores, LK menos 15.55 igual a 0 y en Y, que es LB, entonces como nada es igual a 0, entonces esto nos quedaría así y nos quedaría LK
155, entonces nuestra fuerza sería en tensión porque está en positivo. Entonces ya hallamos LK, AL y LK. Entonces ya seguiríamos con el nodo B, hacemos lo mismo, hacemos el diagrama de cuerpo libre, entonces cogemos ABL, ABL, entonces hacemos el nodo B, entonces 3.5 BC, perdón, entonces BC, entonces BC, BK, entonces BC, entonces estaríamos BC y BK, que seríamos estas dos, y AB, y AB. Entonces igual hacemos las sumatorias en X, entonces hacemos la misma operación, las que ya se han hallado, por ejemplo, eh, las que por ejemplo ya se han hallado, que es, a ver, que es esta, que ya la hallamos, y que ya la hallamos, entonces, o sea, hacemos nuestras operaciones y las que ya las hallamos, pues las reemplazamos y hacemos nuestras respectivas pues ecuaciones y el método de desarrollo, que ese ya sería por el método de Gauss-Jordan, porque pues como son dos incógnitas, entonces se hace por método Gauss-Jordan 2 por 2 y hallamos los valores y esto nos resultaría BC igual a menos 14 kN, que sería en comprensión, y BK, que sería menos 3.5, y también sería en comprensión porque nos dio negativo. De igual manera, entonces hacemos esto con el nodo K, hallamos los nodos de nuestro nodo K, y es importante pues que con dos incógnitas y no vaya a quedar con más incógnitas porque entonces no se podría solucionar. Después de que hacemos eso, entonces hacemos nuestras operaciones, hallamos las sumatorias en X y las sumatorias en Y, los valores que ya hayamos resuelto, entonces los reemplazamos en nuestras operaciones, hacemos nuestra respectiva ecuación y de acuerdo a esto entonces nos obtenemos este resultado que sería KJ igual a 12.124, que es el que estábamos hallando, y estaría en tensión, y KC, que sería 1.75, que también sería en tensión. Esas serían nuestras fuerzas internas en el nodo K. Ya después entonces hallaríamos el nodo, lo mismo ya lo hacemos en el nodo C, hallaríamos, haríamos en nuestra ecuación, así, haríamos la sumatoria, reemplazaríamos los valores que ya hallamos, y, 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 y arrojamos el resultado que estamos buscando, que por ejemplo acá CD igual a 10.5 kN menos, entonces como está en menos es en compresión, y CJ, que también era nuestra incógnita, de igual manera lo hacemos con el nodo D, y de acuerdo a esto entonces por la simetría de nuestra cercha, entonces AB y FG, entonces tendrían los mismos valores, estarían en comprensión, y así sucesivamente. L y HG, entonces 15 tendrían los mismos valores, estarían en tensión. LD y HF estarían lo mismo, tendrían elementos de amarre, LK y HL, entonces tendrían los mismos valores en tensión y compresión de acuerdo si es negativo o si es positivo, y así calculamos pues nuestros
No,